Tengan muy buen día. El día de hoy vamos a explicar rápidamente el ejercicio de flujo de efectivo, el financiero de flujo de efectivo, como también el estado financiero de variación en el capital contable. En este caso vamos a empezar con el flujo de efectivo. El ejemplo ya nos había sido dado, donde tenemos que obtener la diferencia entre un balance general de un año y el consecutivo. En este caso, 2018-2019, tenemos las diferencias y vamos a seguir esta fórmula, ¿no? Vamos a irnos directamente con el nuestro. ¿Ok? Tenemos acá el nombre de la empresa, como también el estado financiero del que se está hablando y el periodo de tiempo que se está cubriendo. La clasificación de las cuentas con sus cantidades y las operaciones aritméticas necesarias, y en la parte de abajo tenemos quién elabora y quién revisa. En este caso ya tenemos ordenadas todas estas cuentas, tenemos el año 2024 y el 2025. Ok, vamos a obtener la diferencia. En este caso es eh, 2025 menos 2024 en la cuenta de caja. Hacemos toda esta línea de operaciones y obtenemos el total de activo circulante de este lado. Bueno, antes de obtener este total de activo circulante, vamos a tener esta diferencia. Si la diferencia es positiva en el caso de los activos, la vamos a colocar como un número positivo. Si es negativo, pues vamos a colocarlo en rojo y en negativo. Eso indica que decreció. Entonces, una vez que ya tenemos esto, cuando vamos a seguir la fórmula que nos dice que si la diferencia entre un año y el siguiente implica que el activo crece, eso quiere decir que va hacia la columna de aplicación. Aquí podemos ver la fórmula. Y en este caso, si disminuye, va a la columna de origen. Entonces, una vez que obtenemos esto, colocamos cada uno de estos conceptos o diferencias en la casilla correspondiente. En este caso, yo ya hice esta operación. Lo que yo hice aquí para ponerlo como una cantidad positiva es simplemente eh, copiar, ¿no? El número. Bueno, sumamos esto y ya obtenemos el total de activos circulante, tanto de origen como de aplicación. Realizamos lo mismo con el activo no circulante y posteriormente en el caso del pasivo. La fórmula nos dice que cuando el activo aumenta, este va a origen, y cuando el activo disminuye, va a aplicación. Entonces tenemos acá este caso. Proveedores. Hay una diferencia de 2.000 pesos, por lo que al aumentar esta diferencia, al contrario de los activos, este va a origen. Cuando disminuye, este pasa a aplicación. Realizamos las operaciones, obtenemos el total de pasivo circulante, tanto de origen como de aplicación, posteriormente el no circulante, y obtenemos el total de pasivo. En el caso de el capital contable, realizamos lo mismo. El capital contable sigue la lógica del pasivo. Eso quiere decir que cuando, cuando aumenta el pasivo, perdón, el capital, aquí nos lo dice, cuando el capital aumenta va al origen y cuando disminuye a aplicación. En este caso podemos ver que aquí hubo un aumento de 21.000 pesos. Como hubo un aumento, va al origen. Realizamos las sumas y aquí tenemos que verificar que la suma de todos estos, que en este caso la suma total es el total de activos, el total de pasivos y el total de capital contable de aplicaciones. Nos da esta cantidad, perdón, de origen, y en el caso de aplicaciones
también nos da igualando las cantidades, por lo que quiere decir que está correcto. En este caso, el estado de origen y la aplicación de recursos muestran cómo la empresa obtuvo y utilizó recursos durante el periodo. Se observa que una parte importante de los recursos se destinó al incremento de inventarios y a la adquisición de activos no circulantes, lo que indica inversión en la operación del negocio. Por otro lado, los recursos provienen principalmente del movimiento de cuentas del activo circulante y del financiamiento interno de la empresa. Esto sugiere que la organización está utilizando sus recursos para fortalecer su estructura operativa. En conclusión, la empresa está reinvirtiendo sus recursos en activos y en su operación, lo cual puede favorecer su crecimiento y mejorar su capacidad productiva en el futuro. Vámonos rápidamente a el ejercicio de capital eh, de variable o cambios en el capital contable. En este caso tenemos por acá que eh, los saldos iniciales son saldo capital social 325.000 pesos, la reserva legal son 50.000, las utilidades acumuladas son 220.000 y la utilidad del ejercicio son 258.000, dándonos un total de capital contable de 853.000 pesos. ¿Qué sucedió en este tiempo? Bueno, incrementó la reserva legal del 12% sobre el saldo inicial de la utilidad del ejercicio. Eso quiere decir que aumentó 12% la reserva legal, es decir, el 12% de esta utilidad va aumentada en la reserva legal. Como esta reserva legal se aumentó y se tocó aquí, tiene que restarse de la utilidad del ejercicio. Número 2. Aportación de capital de 120.000 pesos, quedando pendientes de exhibir 28.000. Entonces, aportación a capital con un capital no exhibido de 28.000 pesos, ¿no? Posteriormente, en la parte número 3, colocan acciones por 30.000 pesos obteniendo una utilidad de 15.000 pesos adicionales. Entonces, el sobreprecio son 30.000 más los 15.000 pesos extra de utilidad, ¿no? La exhibición de capital, es decir, se exhibió el capital por 28.000 pesos. Los 28.000 pesos faltantes aquí se exhibieron, por lo que esta operación aquí se cancela. Sumamos, hacemos la suma en vertical y en horizontal. Este es el resultado de la suma de toda esta línea, esta y así sucesivamente, ¿no? Ah, ah, perdón, creo que tuve un errorcito por acá. Ok, listo, ahí está. Entonces, una vez que ya tenemos todas estas sumas, tenemos que verificar también sumar el lado vertical. Cuando ya tenemos todas estas sumas verticales, entonces nos va a dar el resultado. Esta suma en horizontal tiene que ser el mismo que este resultado. Y acá se confirma. En este caso, esta es la suma de esta columna y esta es la suma de toda esta. Ok, el capital contable inicial de la empresa es de 853.000 pesos. Durante el periodo se registran varios movimientos que incrementan el patrimonio de la empresa, entre ellos la aportación de capital de los socios, la, colocan, la colocación de acciones con sobreprecio y la utilidad generada en el ejercicio. También se registra un incremento en la reserva legal, lo cual fortalece la seguridad financiera de la empresa y cumple con las disposiciones contables. Gracias a estos movimientos, el capital contable presenta un aumento significativo al final del periodo. En conclusión, el capital contable aumenta hasta 1.199.920, lo que indica que la empresa generó utilidades y recibió nuevas aportaciones de los socios
fortaleciendo su patrimonio y su estabilidad financiera. Ok, acá este ejercicio vamos a verificar, es el ejercicio 2. eh, Tiene el nombre del estado financiero que se está presentando, el nombre de la empresa y el periodo de tiempo. En este caso, las acciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes, pero antes vamos con los saldos iniciales. 582.220 en la reserva legal, 180.000 en utilidades acumuladas y 650.000 en total de pérdida. Total en la utilidad del ejercicio, perdón. Nos da un total de capital contable de 1.632.000. Esas fueron las acciones que se hicieron. Se incrementó la reserva legal por 80.000 pesos, por lo que aquí se coloca la reserva legal y al ser una reserva legal, esta por ley, las NIF mencionan que debe ser es como una reclasificación de las utilidades. Entonces, en este caso, la cuenta afectada son utilidades acumuladas. Los socios decidieron destinar el 10% de las utilidades para incrementar el capital el siguiente año. Aquí se coloca esta acción y para mí, esta es la utilidad que debe grabarse con ese 10% para aumentarlo. ¿Por qué? Porque esta es del periodo anterior con el que ya comienza este ejercicio y esta es la utilidad obtenida en este año fiscal o en este ejercicio, digámoslo así. Por lo tanto, esta para mí es la utilidad que debe grabarse con ese 10% para mejorar o para aportarlo al capital el año siguiente, ¿no? Ok. Al ya estar este movimiento marcado por aquí, debe grabarse en las utilidades. Se vendieron acciones por 85.000 pesos, obteniendo una ganancia del 8%. Aquí están las acciones vendidas y este es el 8% que representan la ganancia de estas acciones, por lo que es esta cantidad multiplicada por el 8%. Posteriormente, la utilidad del ejercicio son 280.000. Esta es la utilidad, por lo que solamente se agrega. Pero hay más. Las aportaciones de socio fueron Julio Aguilar y Ana Martínez. Entre los dos dieron 200.000 pesos, pero no fue en efectivo, fue en especies. Entonces, se coloca en este apartado de aportaciones para futuros aumentos de capital, ¿no? Porque uno dio equipo de cómputo y el otro equipo de reparto. Ahora, Rosalba Gutiérrez dio 200.000 pesos en efectivo, exhibiendo solo el 40%, quedando pendiente el resto. Entonces, aquí se coloca como los 200.000 pesos aportados. Sin embargo, lo que ella da fueron 80.000. Por eso, en este caso, se coloca acá que el capital no exhibido, el capital social suscrito pero no exhibido, es el restante. Eso quiere decir que es el 60% de 200.000 que representa esta cantidad. Procedemos a hacer las sumas en todos los sentidos posibles y podemos verificar que en este caso el resultado, esta columna, esta casilla es el resultado de la suma de todas estas columnas. Y esta es de todos estos valores, dándonos un resultado igualitario, por lo que puedo concluir con que el ejercicio está bien. Como conclusión, la empresa inicia el periodo con un capital contable de 1.632.000. Durante el ejercicio se presentan varios cambios importantes, como el incremento de la reserva legal, la venta de acciones con prima y la utilidad generada durante el periodo. Además, se registran aportaciones de los socios, lo que incrementa los recursos propios de la empresa. También se destina una parte de las utilidades para incrementar el capital en ejercicios futuros, lo que refleja una estrategia de reinversión. En conclusión, el capital
contable aumenta hasta 2.283.800, lo que demuestra que la empresa está creciendo y fortaleciendo su patrimonio, principalmente gracias a las utilidades generadas y a la aportación de los socios. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Que tengan bonito día.